Ahora veremos el caso de datos de serie de tiempo. En este tipo de variables que se emplean básicamente son aquellas que representan un conjunto de valores a lo largo de un periodo de tiempo. Puede ser un conjunto de variables o puede ser análisis sobre una sola variable. Ya iremos viendo en los demás temas esta situación. Lo más importante que vamos a ver en esta primera presentación es la forma en que podemos identificar la serie de tiempo y las diferentes formas en que se puede construir los datos para hacer el análisis de tiempo. Asimismo, como ver los comandos básicos de serie de tiempos que se emplean en Stata. Como primer punto veremos algunos ejemplos de serie de tiempo. Los más clásicos son el Producto Interno Bruto de México, tasa de inflación mensual, gasto de gobierno mensual, índice de precios y cotizaciones, que ahí puede ser diario, presupuesto anual de los municipios, tasa de delitos mensuales. Es decir, es muy importante que tengamos en cuenta que todas estas variables se generaron en un periodo de tiempo. La variación del tiempo puede ser manejada de diferentes maneras, puede ser diaria, semanal, mensual, etcétera. Es decir, nada más que todas las variables deberán de tener la misma temporalidad. Estos son algunos ejemplos. Para ir viendo la serie de tiempo vamos a utilizar variables que sean de serie de tiempo y para ello vamos a recurrir a los datos que se dan a conocer en el INEGI, que es el Banco de Información Económica. Y como primer punto vamos a manejar la variable inflación y vamos a entrar al Banco de Información Económica y vamos a desglosar de esta manera las opciones que nos dan hasta llegar a la inflación mensual referente al índice general, en donde ahí nos mencionan INEGI que esta información es mensual. La vamos a obtener y la vamos a pedir en la segunda pestaña que nos lo dé del año de 1970 a 2019. Posteriormente, ya una vez que tenemos esto, le vamos a dar consultar y en consultar nos van a aparecer los datos del periodo que establecimos y vamos a decirle que nos los exporte en Excel. Aquí tenemos los datos en Excel. Básicamente estos son digamos el periodo en que se está generando la información y este va a ser el dato. Es importante decirles que Stata puede adoptar diferentes formatos de tiempo. El más tradicional es partiendo del mes cero, que para Stata el mes cero va a ser enero de 1960 y por lo tanto el mes uno va a ser febrero de 1960, el mes 3 va a ser el mes 2, perdón, va a ser marzo de 1960, el mes 3 va a ser abril y así sucesivamente. De ahí parte de manera progresiva y cada uno de los meses, dado que estamos manejando datos en meses, se va a ir generando la información. Entonces, de tal manera que para el enero de 1970 correspondería el valor en Stata de 120. Esto siempre lo tenemos que hacer cuando metamos una variable de serie de tiempo. Esta es la forma más tradicional que hay de poderlo meter en Stata, en donde vamos a crear la variable tiempo y le vamos a meter de manera progresiva de acuerdo al mes donde inicia nuestro análisis de datos, ¿no? En este caso es mensual. Entonces recordemos, cuando los datos sean mensuales, el valor de 0 en tu variable de tiempo va a corresponder a enero de 1960. El valor 1 va a corresponder a febrero de 1960 y así sucesivamente. De tal manera que si tú empiezas en 1980, en enero de 1980, estaríamos hablando que habrán pasado 20 años por 12 meses, serían 240. 240 sería enero de 1980, 241 sería febrero de 1980 y así sucesivamente, dependiendo del año en donde inicien tus datos. Eso es algo que vamos a hacerlo de acuerdo a de qué periodo estemos analizando los datos. Una vez que hemos generado esta variable de tiempo, vamos a pasar a Stata los datos y ya estando en Stata vamos a seleccionar la variable de tiempo y o esa sería una opción y decirle que esta va a ser el tiempo. La otra opción sería que en la barra de comandos vayamos directamente a la barra de comandos y pongamos format, espacio, porcentaje, tm significa que va a ser tiempo mensual. ¿Sí? Básicamente vamos a hacerlo de esta forma y después le vamos a decir quién es la variable de tiempo. La variable de tiempo, en este caso nosotros le hemos puesto el nombre de tiempo
y por eso es que lo está identificando. Una vez que nosotros le hemos asignado esto, aquí va a aparecer el formato debería decir enero de 1970. ¿Sí? Pero tendremos que hacer este formato. Después de que nosotros hayamos elegido el formato que le vamos a dar, que este va a cambiar, depende si es mensual, diario o trimestral. En este caso, al ser mensual va a ser TM, pero si fuera trimestral sería TQ. Ya las opciones las pueden ir identificando directamente en Stata de acuerdo a la periodicidad que ustedes estén manejando. Una vez que ya le dijimos quién es el tiempo Stata y le dimos el formato, ahora tenemos que asignar el tiempo a los datos que estemos analizando, de tal manera que con este comando, el comando tsset, vamos a poder decirle Stata, la variable tiempo contiene la información de temporalidad de las variables. Le damos enter en la barra de comandos y después nos va a aparecer la variable tiempo, se ubica desde enero de 1970 a julio de 2019 y su variación es mensual, es decir, es algo que les decía en un principio, que tuviera una consistencia en cuanto a la variación de tiempo. Aquí vemos cómo graficar esta variable de serie de tiempo, entonces nosotros le hemos puesto índice general. En este caso tenemos que poner exactamente en la barra de comandos el nombre que le asignamos a la variable, que se llama índice general. Entonces, obviamente no podemos dejar espacio, esta visión es de Excel. Cuando lo pasemos a Stata lo va a juntar. A lo mejor pudimos haber puesto un mnemónico mucho, ahora sí que representativo del índice general, o nada más haber puesto INF, es decir, el nombre aquí puede variar, ustedes le pueden reasignar, ¿no? Y este comando tsLine les va a permitir hacer el gráfico. No va a funcionar este comando si ustedes antes no le designaron el tiempo a Stata a través de este comando. Para poder hacer gráficos en donde Stata te considere ya el tiempo, simplemente hay que darle el tsset y podemos hacer uso de estos comandos. El tsLine nada más lo pones en la barra de comandos y luego le dice la variable que quiere graficar y automáticamente te define ya el comportamiento de la variable de manera gráfica. Aquí vemos la inflación mensual, cómo ha tenido. Es muy importante hacer siempre que hagamos un análisis de serie de tiempo, iniciar graficando los datos, porque eso nos da una idea de cómo se ha comportado. Vemos, por ejemplo, en los movimientos que ha tenido cambios bastante significativos. Esta es la crisis de 1988 que hubo en México, en donde desde el 70 hasta 1988 traíamos un crecimiento acelerado de los precios. A partir de 1988 de alguna manera tiende a disminuir hasta 1995, recordemos que fue la siguiente crisis, se elevan los precios y luego empiezan a caer. A partir de 2000, un poquito más adelante de 2000, 2001, ya hemos mantenido cierta estabilidad en el nivel de precios, con una menor varianza. Es importante que veamos en los gráficos la trayectoria que siguen, los patrones que hay dentro de esta gráfica. Por ejemplo, aquí pareciese que hubiese siempre como una M o una W, dependiendo como lo vean ustedes, de manera persistente. Esos patrones son importantes que los tengamos claros porque nos va a dar información estadística. Y la otra es la tendencia. Esta parte de aquí tiene tendencia, esta tiene tendencia, esta no tiene tendencia, esa tiende a mantenerse constante. Sí, estos son cambios estructurales, estos se conocen como cambios estructurales cuando son crisis, recesiones que cambian la trayectoria de las variables que estemos analizando. Entonces esto es muy importante porque esto altera nuestros resultados de estimación. Esto tenemos que tomarlos en cuenta, ¿sí? Estos cambios en general. Entonces esto es muy importante que ustedes lo visualicen y tengan en cuenta que de manera gráfica hay que hacer los análisis. Otro aspecto importante, vean ustedes el rango en que se movía antes de 1988, era bastante amplio, y vean el rango que se mueve a partir de 1998 en adelante. Vean aquí el rango de los valores máximos con los mínimos es bastante pequeño. Entonces esos aspectos son importantes para poder hacer un análisis detallado de la serie de tiempo. Otra variable es el desempleo. Igual de la misma forma la vamos a bajar de INEGI. Aquí viene el procedimiento, cómo se hace, ustedes lo bajan y vamos a ver la tasa de desocupación que se conoce como tasa de desempleo. Sí, vemos los datos nuevamente. En este caso estamos hablando que le pedimos de enero de 2005, entonces eso correspondería a 540.
Es decir, son todos los meses que han pasado desde 1960. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta siempre para poder tener claro esa parte, ¿no? Entonces, 540 va a ser enero de 2005 y 541 febrero y así sucesivamente. Siempre lo vamos a hacer así antes de pasarlo a Stata. Una vez que lo pasamos a Stata, le vamos a decir que la variable tiempo tiene un formato mensual y después le asignamos a través del comando tsst el tiempo y va a ser el periodo, nos va a especificar en qué periodo están las variables analizándose y son de manera mensual. Eso es algo que ya habíamos visto con el caso de inflación. Vemos ya otra vez graficar el desempleo. Uh-huh. Obviamente aquí es una temporalidad distinta a la que veíamos con inflación, es mucho más reducida, pero vemos nuevamente, es importante tener los gráficos porque eso nos dice cómo se ha comportado el desempleo. Por ejemplo, aquí ya tenía una pendiente muy distinta a la que se observa aquí. Luego a la que observamos a partir de 2008 en adelante es una pendiente distinta a la que se observa, digamos, en los últimos 2-3 años. Muy distinta. Entonces eso es muy importante. El otro tiene patrones, pues parece que sí tiene patrones. Vean, esta parte que está aquí parece repetirse de manera sistemática, aunque de diferentes formas, pero parece repetirse, ¿no? Entonces esa como una M. Entonces esos patrones son importantes, si hay tendencia, esa trayectoria, la varianza, qué tan amplio está el valor mínimo y el valor máximo en estos, es importante porque eso nos dice de la variación, ¿verdad? Entonces lo vemos también en ese empleo. Entonces hay que hacer siempre un análisis gráfico porque ello nos va a decir el comportamiento de las variables. Por ejemplo, aquí hay una crisis, la crisis financiera internacional que afectó a México y eso movió la trayectoria del desempleo, lo elevó de manera bastante significativa. Ahora veamos la tasa de interés, aquí ya ponemos los datos. En dado caso que no los llegaran a encontrar aquí, pues los pueden encontrar en el Banco de México porque han estado cambiando la base de datos. Algunos datos los están pasando a Banco de México, otros a Gobierno Federal y así se han estado distribuyendo las bases de datos económicas en las áreas que les corresponde a través de la estructura del gobierno federal. Entonces, algunas han desaparecido del banco de información y se han trasladado hacia allá. De cualquier forma, aquí se especifica, ¿no? Vamos a obtener la tasa de interés de México de manera mensual nuevamente del 93 al 2019 y vamos a exportar eso a Excel de la forma en que ya nosotros sabemos. Sabemos que empezamos en enero de 1993, quiere decir que han pasado 396 meses y corresponderían a enero de 1993 y así sucesivamente, ¿no? Una forma de llegar a este valor es simplemente multiplicando los años que han pasado del 60 al 93 multiplicado por 12, que son los 12 meses que tiene cada año. Nuevamente le damos el formato de tiempo, que es mensual, y le decimos que la variable de tiempo correspondería a ese intervalo de temporalidad para las variables. Le dice que está de enero de 1993 a julio de 2019 y va de mes en mes. Aquí vemos cómo se comporta la tasa de interés. Vemos cómo en el 90 y a finales del 95 la tasa de interés se incrementó de manera bastante drástica y ha venido desde esa fecha a la actualidad a estabilizarse hasta llegar a niveles del 6, 7, 8%. ¿Sí? Entonces es importante que hagan un análisis ustedes ya más puntual de esto, de los análisis de tiempo, para poder tener una comprensión de cómo se ha comportado. O sea, un detalle bastante significativo. Recuerden, vean tendencia, vean qué tan estacional es decir, si hay meses que se repite el comportamiento de la variable, si tiende a tener una varianza grande en ciertos periodos, si hubo un cambio estructural, es decir, que la trayectoria cambie por alguna crisis, alguna recesión. Todo eso hay que explicarlo en análisis gráfico. Sí, aquí tenemos nuestras tres variables: tasa de interés, tasa de desempleo, tasa de inflación. Ustedes vieron que las tres variables tenían diferentes temporalidades, una era del 70, una del 93 y otra del 2005. No puedo yo utilizar las dos variables que corresponden al 93 y al 70 porque de una no tengo en esos periodos. Por lo tanto, tendría que ajustarme al conjunto de datos en donde tengo la información completa de todas las variables, que correspondería al mes de enero de 2005.
Y aquí ven nuevamente que enero 2005 va a ser 540 y así sucesivamente. Esto siempre lo tenemos que crear para poder asignarle el tiempo cuando pasemos los datos a Stata a través de este comando format. En este caso acuérdense que es TM porque es la temporalidad es mensual. Y recordemos que el TSST va a ser el tiempo. Sabemos que es de 2005 a 2019. Ajá. Entonces, en este caso le tuvimos que quitar un mes, era julio, ahora va a ser junio, debido a que alguna de las variables en el último mes no tenía datos. Entonces, recuerden que de nada sirve que una tenga datos y la otra no, porque no vamos a poder hacer ningún análisis. Ahora, una vez que hemos ya tenido estas tres variables, las hemos descargado de nuestra base de datos, lo que seguiría es graficarlas de manera simultánea y poder hacer un gráfico en donde podamos ver estas tres variables de manera tal que se haga de manera simultánea de análisis. Ustedes ven que estoy utilizando los dos ejes de Y precisamente porque estamos analizando desempleo, inflación y tasa de interés y ellas podrían variar en sus valores en los que oscila una y la otra. Es por eso que aquí en el comando que les estoy dando, les estoy diciendo cómo se manejarían los gráficos y cómo manejar el segundo eje. Yo se lo puse a tasa de interés debido a que había más diferencia con respecto a inflación y desempleo.